aquí está la motosierra con el taladro. Entonces venía el tipo con este equipo y hacía los agujeros. Y el otro venía con el tanque de la mezcla de herbicida con una jeringa acoplada y ahí ponía en cada agujero 10 o 20 ml del producto preparado. Y con eso, estas plantas que son muy pequeñas, esta ya tenía un poco de tronco. Cuando son muy jóvenes solamente hay hojas, ahí como lo sacamos con asadón, pero cuando hay tronco ya lo puedes hacer y aquí ya está seca, mira. En 15 días ya se veían así, con las hojas secando. Y mira que aquí estábamos justamente en un área de bosque ripario, donde había muchos otros árboles, y el impacto fue casi nulo. Cuando colapsó el tronco, prácticamente no hubo impacto. Y en esta área, en algunas de estas áreas ya no había regeneración de plantas nativas, solamente de palma africana en el suelo, pequeñitas así que sacamos todas las pequeñas antes, después las jóvenes que se podía sacar con asadón y por fin hicimos el control clínico de las grandes. Pero estaba vacío el sotobosque y en 6 meses cuando volvimos a ver y había tanta regeneración de nativas que ya no se caminaba en esta área, todos de 1 metro, 1,5 metros, una área muy tropical, mucha agua, mucha lluvia. Pero esto otra vez por efecto alelopático, porque la palma africana no permite que las otras plantas germinen bajo sus copas. Entonces, bueno, y este es también otras formas de control químico. Esto les muestra, es un tronco muy pequeño, pero aplicando solamente en el cambio, que es justamente el tejido de circulación, ¿no? Entonces, esta parte de adentro, que es madera, son células muertas. Y aplicar herbicida ahí no hace ninguna diferencia. Muchas veces es difícil convencer a la gente y quieren como pintar todo el tocón, pero es desperdicio de producto, ¿no? Y es poner más químico en el ambiente, no necesita hacerlo. Esto es la mariposita blanca, que se ha cortado las plantas y ahí con una pipeta poner una gotita en cada rizoma. Mucho trabajo, pero es eficiente. Y este es un otro método que no me gusta porque es muy difícil hacer con que la gente lo aplique adecuadamente en el campo, que es abrir en la base del tronco y poner el herbicida ahí. Esto en general escurre mucho. Aquí la persona muy cuidadosa, ¿no? Porque no hay nada, pero se hace mucho escurrimiento y muchas veces no es efectivo. Entonces, este método no me gusta nada. Sería también una excepción hacerlo para alguna planta, pero como método común de control no es bueno. Esta es la combinación de mecánico y químico. Entonces, esto es un eucaliptus que una vez fue un tronco y alguien fue y lo cortó y dejó que brotara y ahí teníamos 13. Entonces, ¿por qué no hacer el control mecánico de árboles que sabes que van a brotar? Porque vas a multiplicar tu trabajo en el futuro por 10, 13, 15 veces. Porque van a brotar, van a tener más troncos y te va a costar más. Y también aumenta el nivel de riesgo porque el primer tronco está inclinado para un lado, está recto, ¿no? Pero cuando tienes esto, tienes siempre los troncos así. Y la persona que va a cortar con la motosierra está siempre como va a caer sobre esta persona. Entonces, aumentas el riesgo, aumentas el tiempo de trabajo, aumentas el material de combustible, etc. Aumentas el volumen de herbicida que necesitas y es más caro hacerlo. Entonces, si vamos a hacer una vez un tronco y está. Esto también es una cosa que es muy fundamental que ustedes practiquen, si lo van a hacer, que es, aquí tengo 13 troncos. Si esta persona con la motosierra, si espero que corte todos los 13, ya estoy perdiendo un poco de eficiencia en el control. Lo que hacemos es cortar uno, aplicar, aquí he cortado 3 y aplicar, porque el tiempo entre el corte y la aplicación es muy importante para que sea eficiente.
por ejemplo, conozco gente que dice, no, un día cortamos, el otro día aplicamos herbicida, ya perdieron el trabajo, porque los vasos, ¿se dice vasos? Sí. Que permiten el pasaje del agua y de la seiva y de los nutrientes, se cierran. Es como cortarse y sale un poco de sangre y cicatriza, y es lo mismo. Entonces, si en cuanto más corto el tiempo entre cortar y aplicar, más eficiente va a ser tu control. ¿Sí? Y es cuestión de segundos, no es cuestión de minutos o 2 horas, no, es realmente cortar, aplicar, cortar, aplicar. Entonces siempre, para eso necesitan de 2 personas, una persona que esté preparada para aplicar, una persona que esté con la motosierra para cortar. ¿Sí? Y el motosierrista, como está ahí con los tapones de oído, hay que entrenarlo bien, porque por veces se entusiasman y salen a cortar cosas y ahí ya lo ves que han cortado y se pierden. Y es verdad. Y esto, por ejemplo, estos son árboles grandes, pero cuando son cosas pequeñas, es muy difícil ubicarlas, porque está siempre cortando a ras del suelo, hay otras plantas. Entonces, la persona que corta tiene que cortar y como estar ahí con el pie a marcar y el otro viene, aplica y así van trabajando juntos. O es importante y es una grande ayuda cuando esta dupla de personas tiene un auxiliar que puede abrir el camino, limpiar un poco para facilitar el trabajo. Porque una vez que estás con todo el equipo de protección, aquí con guante nitrílico y otro con guante de couro, es difícil hacerlo todo. Y la otra cosa que el motosierrista debe hacer siempre, que es muy útil para quien aplica, es una vez que cortó, en general se junta mucho serrín sobre el tocón. Entonces, el operador de motosierra que tiene el guante de cuero, lo limpia. Y no esta persona, porque esto se rompe muy fácilmente. ¿Ok? Entonces, también es un detalle importante ahí. Entonces, aquí van cooperando. Corta, aplica, y así se va. ¿Ok? Esto es en Sudáfrica, también usan colorante azul. Acacia meardi. Y esto es para darles una noción. Todos estos árboles que ven ustedes aquí en esta área, en una área grande, solamente había acacia meardi. Ya no había ninguna planta nativa. Entonces estaban como a cortarlo todo para dejarlo regenerar. Estas son un poco altas, ¿no? Y la otra cuestión también es, muchas veces pensaba, voy a cortar con machete o con una hacha. Este corte debe ser lo más horizontal posible, porque lo más horizontal que lo tengas, cuando vas a aplicar el herbicida no va a escurrir. Si lo haces con machete o con una hacha, en general, si son plantas más pequeñas o dependiendo de la madera, se parten, se quebran, así que vas a tener, por ejemplo, ¿cómo se dice? Una rajadura, y ahí tienes que tratar todo esto con herbicida también, porque ahí justamente es que está expuesto el tejido de crecimiento y que puede brotar. Entonces, lo trabajo más limpio es motosierra, corte horizontal y los serruchos también que pueden usar en caso de plantas muy pequeñas, que los vamos a mostrar después. Pero machetes y cosas no, porque todo lo que es impacto, van a quebrar los tocones y todo, y se hace es muy sucio el trabajo, porque si tienes una rajadura vas a poner herbicida en el suelo, y así no necesitas hacerlo. Entonces es posible hacerlo muy limpio. Y este es un otro método combinado, que es el anilamiento, en caso de un árbol grande aquí, con aplicación de herbicida en la base, justamente poniéndolo en el tejido de crecimiento aquí. Lo sacamos, ponemos el herbicida ahí, ya está. Este anillo es desnecessário, não? Porque é muito grande. E com o anilhamento também é muito importante que empiecem lo mais baixo possível, porque outra vez, quando interrompen o fluxo aqui de água e nutrientes, isto vai afetar a planta desde aqui hasta arriba, pero hasta abaixo não. Então, já vi também que em companhias forestales, porque têm a ergonomia como uma questão muito importante, não permitem que as pessoas trabalhem assim. Então, as pessoas estão trabalhando aqui, fazendo alinhamento muito bem, pero se brotam por baixo, não? Então, hay que hacerlo outra vez. E isso funciona, tem que ser desde a base. A base a ras del suelo lo máximo possível. Esta é a aplicação basal, esto é casuarina.
Y aquí se ve que fue aplicado, eso fue Garlón en dilución en aceite vegetal, pero y con el tiempo se secó, pero seguramente que hubo un poco de contaminación de suelo y todo. Así que ese método no me gusta nada, pero puede ser una excepción también. Una vez quería matar un pé de guayaba de mi vecino que no estaba y lo apliqué el Garlón sobre la cáscara porque no se vea. Y así que murió el pé de guayaba y no me dijo nada. Pero fue una... para que no se vea, ¿no? Como el NIM, por ejemplo, aquí en la calle lo pueden hacer eso. Una excepción. Y esto es Lonicera japónica o Madre Silva, una enredadera. Y esto era una hacienda donde había una casa. Y todo esto es Lonicera japónica. Tomó un claro en el bosque. Y así lo marcamos porque estábamos intentando distintas diluciones, pero lo aplicamos una vez, se murió, el bosque volvió y no hicimos más nada. Fue súper genial. Esta es la mariposita blanca también, otra vez, con los cortes. Y ahí hay que aplicar aquí, ¿no? Con mucha paciencia. Y esto también fue una experiencia muy genial. Esto es una región costera donde vivo yo, en Brasil, donde estaba empezando a entrar la braquiaria. Y estos son helechos y otras plantas nativas y aplicamos. Y nos daba pena porque justamente la braquiaria estaba muy mezclada con una otra planta nativa, pero no fue afectada, solamente la braquiaria se murió, está ahí seca y las otras cosas no les pasó nada. Y así es que digo que es posible ser muy preciso y muy específico, ¿no? Con eso. Esto fue también un control de braquiaria en que habíamos podado toda el área porque estaba muy alta y justo este tamaño es muy bueno porque puedes llegar y aplicarlo muy específicamente en un volumen muy pequeño antes que la planta ponga semillas, ¿no? Antes que produzca semillas. Y este es otro Ovenia dulcis. Esta es una planta nativa de Japón y China que prácticamente no tiene registro de invasión en ninguna parte, pero en Brasil es una de las plantas más horribles que tenemos en la región sur. Está como tomando 30-50% de los bosques en una región. Esto y el trueno chino también. Hay áreas donde 30-50% de los bosques ya es completamente dominado por esta especie. Y esto es más o menos un ejemplo de lo que queremos hacer, que es sacar esta planta. Esta planta está al lado, es una planta nativa, es una auxornia, una euforbiácea pionera, que va a tomar su hogar. Y este es un trueno. Y teníamos este mircine a 2 centímetros del tocón, aplicamos con colorante. Esto es un mes más tarde, en que el trueno ya estaba muerto y la nativa seguía creciendo. Y el colorante se va a degradar con la luz, entonces el colorante sirve para marcar la planta en el momento de la aplicación, pero con 1 semana, 2 semanas desaparece, ya no está, ¿ok? Bueno, cuidados con transporte y manipulación. Lo que hacemos es siempre usar essas cajas plásticas que son específicas para esse tipo de utilização, cajas que tenham altura suficiente para contener os frascos de herbicida e os pulverizadores que vão utilizar, e onde vai o material cerrado para onde lo tenham que levar. Usamos esse tipo de caja e dentro da caja ponemos uma camada de serrín ou de vermiculita, algum material absorvente que em caso de goteo ou algo esteja aí. Este material não sai nunca da caja, se queda aí e nunca tivemos um problema grave de muito volume de coisa, só são gotas, assim que se queda. E se vão a caminhar por senderos e levar material em mochila e todo, que seja sempre com bolsas impermeáveis, não? Para não ter risco de contaminar-se na espalda ou o que seja. E sempre identificar todo o material. Então, com pulverizadores, por exemplo, quando trabalhamos temos, por exemplo, pulverizador para Garlón, escrevemos com o bolígrafo que nos sale, Garlón,
el otro para glifosato, lo que sea, y así marcando todo, y incluso con los, especialmente cuando trabajas con aceite y con agua es más importante, para que no estés poniendo agua donde pusiste aceite y ese tipo de cosas. Pero básicamente van a trabajar con agua, porque el aceite es más excepción. Y entonces aquí está la caja con material al fondo, aquí está aceite, el pulverizador, el colorante, el herbicida, y así vamos. Los equipos de protección personal, que son también un problema en muchísimas áreas, porque vivimos en áreas tropicales donde hace mucho calor y es muy difícil muchas veces convencer a la gente que hay que usar estos equipos. Pero lo que pueden hacer ustedes es trabajar en las primeras horas de la mañana, cuando no es tan calor, y limitar los horarios, pero es muy importante que los utilicen. Y también especialmente si ustedes tienen visitantes o si tienen, por ejemplo, no sé, un periódico, la televisión, la prensa de manera general, que va a hacer un reportaje sobre el trabajo que están haciendo, siempre tienen que tener todo muy bien hecho y con todo el equipo de protección para no generar impresiones erradas. Por ejemplo, hacemos guías de control y ponemos fotografías de alguien con un pulverizador de espaldas sin guantes o sin máscara. No pueden hacer eso, porque este trabajo en áreas protegidas tiene que ser muy rigurosamente hecho y muy bien seguir todas esas indicaciones de seguridad. Si no, pueden causar un problema de impedir el trabajo en todo el país, ¿no? Si hay un problema, un accidente grave, puede ser que no les permitan más hacer nada. Entonces, para motosierra, el casco con visera, con los protectores auriculares, las botas con pico de acero, guantes. Esto ya no se usa tanto, pero los pantalones de protección son extremadamente importantes. ¿Lo tienen? No. ¿Quién es que va a operar la motosierra? Juan. ¿Juan? Así traemos. No recuerdo. Porque los pantalones son fundamentales, porque un accidente con motosierra no quieren tenerlo y no lo quieren ver nunca. Una vez estábamos controlando casuarina, ahí donde vivo, cerca de donde vivo, en un parque, y la gente de la comunidad justamente había solicitado que se controlara la casuarina y los surfistas, porque no, como les disturba el paisaje, ¿no? Entonces ahí fuimos con el responsable del área protegida y el tipo de la comunidad trajo la motosierra para ayudar y les ofrecemos los pantalones. Y claro, estaba calor, era verano, así que dijo, no necesito poner esto. Y así el director del área protegida le dijo, bueno, si no puedes ponerlo, no podemos trabajar, porque no podemos tener el riesgo de un accidente. Y por fin se convenció y lo puso, y en la tarde se derrubó la motosierra sobre la pierna. Así que si no estuviera con los pantalones, tendríamos un problema súper grave. Entonces eso es, sí son calientes, pero calor se pasa igual y hay que ponerlo porque es muy importante. ¿Okay? Lo mismo pasa con lo de protección de aplicación de herbicida, que hay muchas versiones de trajes de aplicación. Los que tenemos en Brasil son generalmente como estos, que son trajes de algodón, que son impermeabilizados. Entonces, si te cae un poco de herbicida, va a escurrir. Y por eso también hay toda una manera de vestirlo, como por ejemplo los guantes están siempre por dentro y la manga está siempre por arriba, porque si no vas a escurrir el producto para dentro de tus manos, ¿no? Lo mismo con las botas y se usa, eso no es la máscara es esta. Es una máscara con filtro y tienes que respirar por el filtro, porque dependiendo del producto, algunos productos son muy volátiles y tienen mucho olor. Entonces cuando lo abres ya lo sientes el olor, es porque ya los está aspirando. Entonces hay que hacerlo con máscara. ¿Okay? Y estos guantes no son guantes de cocina, pero sí son guantes de nitrilo, que es un material específico para manuseio de químicos. ¿Okay? Porque los de cocina son muy delgadas y puede pasar el producto y se rasgan muy fácilmente.
Para las personas que van a ayudar, si tienen un ayudante, bueno, si hay alguien que va a trabajar muy cerca del operador de motosierra, es bueno que tenga alguna protección de oído, porque estar mucho tiempo cerca de la motosierra es malo para los oídos. Que usen guantes de couro, botas adecuadas. Si están cortando árboles, es bueno que también tenga un casco para protección. Siempre manga larga para todo, especialmente el motosierrista, pero todos. Y si alguien trabaja muy cerca del aplicador de herbicida, que generalmente no pasa, porque generalmente como el motosierrista corta y sale, y el aplicador viene y aplica, y las personas que están por ahí no están tan cerca, entonces no es tan problema, pero no deben estar muy cerca de la aplicación. Si no, usar mascarilla también. Y aquí están, bueno, son las fotos que ya vieron, de casco, protector auricular, manga larga, la motosierra, guantes y la calza los pantalones de protección. Y este también el traje completo de aplicación. Los equipos deben ser utilizados solamente para esta finalidad, obviamente. Y como una vez estuve trabajando en un área donde querían utilizar el pulverizador de espaldas para lavar las ruedas del camión. Entonces hay que cuidarlo y preferencialmente guardarlo en un lugar seguro, que tenga llave, un armario, algún sitio que puedan tener en un armario para que lo puedan trancar y que no genere riesgo de cualquier tipo de accidente, que una persona ahí va y lo va a usar, etc.